Escaparate. Cultura y entretenimiento. Historia. Música. Datos curiosos. Cine. Recomendaciones. Escaparate. Cultura y entretenimiento. Prepara la mochila La carga al 100%. y toda la actitud. Porque en Escaparate Siempre hay algo que hacer. ¿Qué onda, banda de Escaparate? Mi nombre es Adrián Molina y les doy la bienvenida a Escaparate Podcast, donde les compartimos temas culturales, históricos, artísticos y muchas más curiosidades. En varios territorios del país ya se siente el calorcito, y te guste o no, habrá que aguantarnos. Pero ¿y si te digo que es mejor aguantárselo tantito en la playita? No es una mala idea, ¿verdad? Pues bien, en México existe un chorromontón de playas en 3 distintas costas: Golfo, Pacífico y en el Caribe. Debido a esta distribución, en cualquier temporada del año puedes encontrar buen clima para visitar alguna de estas. Y sí, las vacaciones de Semana Santa no son la excepción. Y precisamente uno de los destinos turísticos playeros más importantes, o al menos de los más buscados por mexicanos y extranjeros, es la bella península de Yucatán. Y esto es porque no solo cuenta con bellas y disfrutables aguas, sino también porque tiene un pasado lleno de cultura, tradición y sobre todo historia. Historia que a veces es bueno repasar. Por lo tanto, hoy te vamos a platicar, con información y fuentes del sitio México Desconocido principalmente, sobre la vez que Yucatán se independizó de México y cómo esto desembocó en cierta forma en la Guerra de Castas. Y pues empezamos recio, porque en 1840 la península de Yucatán se declaró un país independiente de México, en protesta al establecimiento de un país centralista. Este enfoque político impedía a todos los estados del país elegir a sus gobernantes, entre otras prohibiciones. Uno de los que inició con esta revuelta fue el capitán Santiago Imán, comandante del Ejército Federalista de Yucatán, quien primero tomó la ciudad de Valladolid. Desde ahí escribió una carta en donde dijo que el federalismo en México debía ser reestablecido con el fin de combatir la pobreza en el territorio. Recordemos que el federalismo era lo contrario al centralismo, por el que estaba regido el país en esos momentos. Y como era de esperarse, esta decisión tuvo consecuencias. La primera de ellas fue el enfurecimiento del general Antonio López de Santa Anna. Ay, ahora resulta que sí le importaba el territorio, ¿no? Por cierto, ¿saben por qué Santa Anna se quedó sin comedor? Porque vendió la mesilla. La mesilla. Ahí nadie me habla. Pues como consecuencia, Santa Anna declaró la guerra a los separatistas. Así que envió buques de guerra a las costas de la península y prohibió que embarcaciones con la bandera yucateca atracaran en costas nacionales, lo que generó una caída de la economía local. Otra de las acciones que el gobierno mexicano estableció contra los rebeldes que querían independizarse de la nación fue el envío de tropas para ir tomando poco a poco diversas regiones en lo que hoy conocemos como Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Recordemos que en ese entonces estos estados no existían. Todo ese pedazo era territorio de Yucatán. Por cierto, saludos a mi compa Andrés, que anda en Playa del Carmen. No obstante, cuando los más de 4,000 soldados llegaron a Mérida, se encontraron con un ejército de 11,000 mayas fuertemente armados, que obligaron a los mexicanos a replegarse. Sin embargo, la presión económica continuaba sobre los yucatecos, generando una pobreza y hambruna extrema. Los separatistas sucumbieron ante eso y en 1843 firmaron acuerdos con Santa Anna, aceptando el regreso de pertenencia a México con la condición de que Yucatán tuviera autonomía plena en la toma de diversas decisiones para la, como lo llamaron ellos, felicidad de sus habitantes. Pero las libertades de Yucatán, obtenidas por una situación de excepción, hizo mella en el resto de los estados, por lo que en 1845 sus libertades excepcionales fueron suprimidas, generando nuevos enconos con el país, y de hecho hubo otro intento por independizarse en 1846. Y es que para ese momento el gobierno mexicano ya había perdido Texas y no quería más insurrecciones. Por lo mismo, de nuevo se envió parte del ejército para sofocar la revuelta. Sin embargo, los yucatecos respondieron al ataque dando armas y mandando al enfrentamiento a sus siervos de origen maya. Gracias a esto y a la debilidad del Estado mexicano, Yucatán se declaró independiente, por segunda vez, el 1 de enero de 1846. No obstante, al no desarmar a tiempo a sus siervos, estos se levantaron en su contra poco después, y con ello dio comienzo a la conocida como Guerra de Castas.
Oye, ¿pero qué es eso?, se estarán preguntando. Pues la guerra de castas se trató de un levantamiento maya en contra de los llamados blancos, entre los que también estaban criollos y mestizos, quienes los explotaban y cometían todo tipo de abusos en su contra, y sucedió de 1847 a 1901. Sí, duró un buen rato. Cabe recordar también que la expresión castas en la Nueva España se refiere a la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial, de la cual deriva la atribución de deberes y hasta qué derechos tenían según el grado de pureza de la sangre. Por lo tanto, en América hispana, el concepto de castas aplicaba solamente sobre los descendientes de las uniones interraciales. Recordemos de igual forma y como pequeño antecedente que a partir de la conquista y a través de los siglos, las comunidades indígenas fueron relegadas, humilladas y explotadas. No obstante, hubo grupos que se levantaron constantemente en contra de estos abusos, y aunque casi siempre eran suprimidos de inmediato por el régimen, fue más difícil con el levantamiento maya que inició en 1847 y que duró, como ya dijimos, poco más de 50 años. Y es que la situación en la que se encontraban los mayas era cada vez más insoportable. Vivían dominados por un sistema semi-esclavista en el que los indígenas habían sido violentamente despojados de sus propias tierras. Además, eran forzados a trabajar largas jornadas a cambio de una choza en condiciones precarias y un escaso jornal que solo podían cambiar en tiendas de raya. También eran obligados a pagar cuotas a la iglesia por ceremonias religiosas como bautizos y misas. A pesar de todo esto, no tenían ningún derecho como ciudadanos. Para entenderlo mejor, la guerra de castas se divide en 3 etapas. La primera responde al periodo de 1847 a 1849. La segunda abarca de 1850 a 1860. Y la tercera y última fue de 1861 a 1901. Y así vamos con la primera fase, que inició con el estallido de la guerra en el mes de julio de 1847. Sucedió después de que las autoridades yucatecas se dieran cuenta de la existencia de grupos armados de origen maya. Estos se encontraban en la hacienda de Culumpic, la cual pertenecía al cacique de Toonusco, Jacinto Pat. La idea de los rebeldes era sublevarse e iniciar una guerra que culminara con la desaparición de los blancos y los mestizos de Yucatán. Posteriormente, proclamarían su independencia y nombrarían a Cecilio Chi como su gobernador legítimo. Entonces tuvo inicio un violento enfrentamiento entre mayas y blancos. Sin embargo, rápidamente los mayas avanzaron, y para 1849 ya controlaban 2/3 del territorio yucateco. Ya en la segunda etapa, como ya sabemos, Yucatán era un país independiente. Sin embargo, no tenían la suficiente riqueza ni la fuerza militar para vencer a los insurrectos. Debido a esto, pidió la ayuda de varios países, entre ellos Inglaterra, España, Cuba y Estados Unidos. No obstante, ninguno respondió al llamado, y así Yucatán se había quedado solito. Pero entonces el propio gobierno mexicano le ofreció apoyo económico y militar para resolver el conflicto. Solo así, los blancos comenzaron a reponerse del ataque y poco a poco recuperaron los territorios que estaban en manos de los rebeldes. Y pues como agradecimiento por la ayuda, Yucatán decidió anexarse nuevamente al Estado mexicano el 17 de agosto de 1848. No obstante, la guerra de castas continuó. Poco a poco la intensidad de los enfrentamientos iba disminuyendo. Los ataques de los rebeldes se volvían cada vez más paulatinos, aunque continuaban resistiendo, y aún tenían control sobre la zona suroriental de Yucatán. Ahí los mayas conformaron su propio gobierno, sistema político y religioso, y otorgaron el nombre de Quintana Roo a su poderío. Sin embargo, paulatinamente los mayas fueron vencidos, y la guerra de castas llegó a su fin en 1901. Pero, ¿cómo acabó este conflicto? Pues el general Ignacio Bravo emprendió un avance progresivo sobre los territorios tomados por los mayas. Después ocupó Santa Cruz de manera definitiva en mayo de 1901. Para ese momento, ambos bandos estaban muy cansados, así que, pese a la larga lucha, los mayas decidieron rendirse. Además, Porfirio Díaz, siendo presidente de la República Mexicana, firmó un tratado de paz con los líderes mayas. De esta manera se les reconocía sus derechos y se les concedió autoridad política. Las consecuencias de la guerra de castas, así como de todos los enfrentamientos bélicos, fueron alarmantemente notorias. Por una parte, la población de Yucatán se había reducido a la mitad. Se calcula que murieron cerca de 250,000 personas. Por otra parte, Yucatán quedó dividida en 3 estados, que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. De hecho, en este estado aún es posible encontrar descendientes de los mayas rebeldes. Imagínensela de historias.
Es así como termina una parte de nuestra historia, que nos hace recordar que luchar por nuestros derechos y respeto siempre será buena idea. Sí, tal vez no directamente con violencia, atacando directamente y haciendo daño a otra persona, pero sí con otros medios. Pueden ser artísticos o hasta simbólicos, políticos, con un cambio sistemático, hasta con el uso del lenguaje o los discursos en los productos de entretenimiento y un largo etcétera que se puede hacer y que abarcan muchas luchas que buscan, como ya se dijo, derechos, seguridad, respeto y equidad. Así que por lo visto, en cierta forma es una lucha que aún no termina. Y pues, cuestionémonos, banda. Díganos ustedes qué opinan. En redes sociales nos encuentran como @escaparatecye. Les recordamos que igual pueden visitar nuestra página web, escaparatecye.com, donde pueden checar algunas imágenes sobre el episodio de hoy en la entrada correspondiente. Síganos para que no se pierdan de nuestro contenido y de paso les invitamos a darle una escuchada a nuestros episodios anteriores de Escaparate Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, Spreaker, iHeartRadio y Google Podcast. Y si quieren escuchar los episodios más antiguos, vayan a nuestro canal de YouTube, Escaparate, Cultura y Entretenimiento, ahí nunca falla. Nos apoyarían un chorro montón compartiendo, por favor, y recuerden que en Escaparate siempre hay algo que hacer. Muchas tardes, buenas gracias, mi nombre es Adrián Molina, hasta la próxima.